Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Hoy les traigo una interesante investigación. Ya había hablado en el canal acerca de los cráneos dolicocefálicos o dolicocéfalos, pero quiero ir como más en profundidad y tal vez este formato me lo permita. Así que les doy la bienvenida a esta nueva presentación que he titulado Dolicocéfalos, la raza antigua no humana. Bienvenidos. Es ya bien sabido que alrededor del mundo muchas culturas han realizado lo que llaman la deformación craneal de manera artificial o mecánica desde que están muy pequeños los niños por algún motivo que aún no se ha podido confirmar, digamos, de manera oficial en la arqueología y en la antropología, en los estudios que se han realizado de la razón por la cual estas etnias, estas culturas que vienen de un linaje muy antiguo, algunas ya tal vez han desaparecido, pero de las cuales tenemos noticias que sí realizaban esta alteración craneal en lugares tan alejados, tan apartados entre sí y en tiempos también bastante distintos. Aún se está realizando esta deformación artificial del cráneo que le realizan a los bebés desde el momento del nacimiento. Esta modificación intencional del cráneo fue practicada en muchas culturas, como les decía, muy separadas geográfica y cronológicamente. Pero a pesar de que los científicos dicen, pues, que esta deformación es intencional y que siempre ha sido así, todavía está la pregunta de ¿por qué lo hacen? Y cuando a ellos se les pregunta, ellos tampoco parecen tener mucha conciencia al respecto. Y por los estudios que se han realizado, se piensa que lo hacen por una cuestión de algo como tener más estatus dentro de su tribu, dentro de su grupo social, pero sigue estando aún la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esta deformación podría ser un símbolo de estatus? Y ya más adelante vamos a ver que en realidad no es del todo así porque no todos los cráneos deformados de esta manera, con esta forma cónica, alargada, pero en realidad se llama dolicocefalio. Este tipo de cráneo algunos se han encontrado, no fueron alterados artificialmente, no todos al menos, y ya lo vamos a ver. Y esto es lo que la ciencia no ha querido aceptar. Como siempre tenemos este problema. Ahora bien, aquí estamos viendo algunos ejemplos de los mecanismos distintos que utilizaron para modificar estos cráneos. Tuvo que haber producido sufrimiento y dolor. Es una cosa muy difícil de entender por qué estas personas y sobre todo que coincidan en personas tan lejanas en el mundo, en cada región del planeta, en África, en Asia, en Europa, hasta en Sudamérica, en tantos lugares tan distintos. ¿Por qué realizaban esto? Es una cosa pues que se ha visto con mucha curiosidad y obviamente pues se ha tratado de darle una explicación racional y pues que vaya en línea con la historia. Y sí, se dice que tenía un simbolismo de, digamos, de un cierto estatus, de cierta importancia. Hasta ahí es bien interesante, pero sigue habiendo ese vacío. ¿Por qué? ¿Por qué significaba estatus? Bien, vamos a ir viendo las razones y vamos a ir descubriendo cosas bien interesantes. Algo que es importante nombrar aquí, mencionarlo y que no se habla mucho es esta problemática del huaqueo, porque los arqueólogos constantemente y paleontólogos se ven confrontados a esta situación. Desafortunadamente, hay muchas personas que lo hacen de manera ilegal, lo hacen así, pues ellos van y escarban y excavan y desafortunadamente a veces dañan muchas piezas
y cuando llegan los arqueólogos, pues ya no encuentran nada porque han saqueado, esos son tesoros culturales de cada nación y no deberían ser saqueados así. Pero también hay que ver el otro punto de vista y es que los gobiernos dan muy poco apoyo a los arqueólogos, a los investigadores y esa falta de apoyo ha hecho que no haya una cobertura suficiente para evitar estos saqueos y este famoso huaqueo. Estas personas son muy hábiles y se han hecho grandes conocedoras del territorio y tienen hasta buen olfato para encontrar las piezas. Desafortunadamente, debido a esto, ya que hay un gran comercio negro oculto y grandes investidores, gente que hace grandes inversiones y que son aficionados al coleccionismo, pues ellos no se hacen ningún escrúpulo en sacar el dinero y pagarles a estas personas por hallazgos bien particulares. Me imagino que también les encargarán piezas especiales que sean extrañas. Así que muchas veces cuando las personas dicen, pero ¿por qué no encontramos? ¿Por qué no hay pruebas de esto, de lo otro? Pues imagínense ustedes el valor que tienen estos objetos que podrían confirmar tantas cosas y que es muy probable que estén en alguna caja fuerte, en alguna vitrina privada, en algún sótano de un palacio, de una casa muy rica y nunca tendremos noticias acerca de estas piezas. El territorio peruano está lleno de refertos arqueológicos. Es un territorio muy rico, esa zona de Paracas, la zona donde estaba la cultura nazca, los preincas, donde estaba, todos esos territorios de allí son riquísimos arqueológicamente y constantemente los huaqueros están encontrando muchas piezas. Pero como les digo, habrá muchas piezas que nosotros nunca podremos llegar a ver porque están circulando en el mercado negro y no llegan a los museos. Entonces hay bastantes problemáticas que tal vez el público no es consciente de esto y no tiene ni la menor idea. Y esta problemática la tuvo que confrontar y enfrentar también el gran profesor Julio Tello. Julio Tello es el arqueólogo más importante del Perú. Digamos que él fue el que abrió las puertas a una arqueología en el territorio peruano y es una persona muy importante para la historia del Perú. Él se dedicó muchísimo, él era una persona apasionadísima por encontrar los vestigios de todas esas culturas que surgieron allí y se dedicó arduamente sobre todo a investigar acerca de los textiles que realizaban la cultura nazca y Paracas. De manera que Julio Telo también tuvo que tener contacto con estos huaqueros y también obviamente con la arqueología y con la museología oficial. Desafortunadamente ese lado, la parte oficial, no le colaboró mucho, no le dieron suficientes medios para él poderse abrir ese sector que él quería para la antropología ahí en el Museo Nacional del Perú. Entonces él renunció a su trabajo y decidió independizarse y empezó a trabajar con los huaqueros que le iban indicando dónde encontrar ciertas piezas. Ahí hay muchas historias, muchas anécdotas, porque los huaqueros son personas bastante particulares, ellos tienen sus intereses, entonces ellos pues van como a la mejor oferta y generalmente los investigadores no tienen mucho dinero y competir con esos grandes inversionistas de las colecciones que llegaban con sus dinerales y se llevaban las piezas al extranjero, pues no era nada fácil, pero Telo era una persona pues que se entendía muy bien con estas personas, sabía hablar, sabía moverse, insistía, se conseguía el dinero, buscaba los dineros, realmente una persona de admirar y así logró conseguir los textiles
en el lugar original porque él estaba buscando eso. Él ya tenía las piezas cerámicas con estas figuras tan raras, tan bellas, y él quería encontrar estos textiles. Entonces, Julio Tello es una figura muy, muy importante en esta historia y en esa búsqueda de estos textiles encontró unos cráneos muy extraños. Estamos hablando de 1851, cuando Julio Tello encontró los primeros cráneos de forma alargada, los cráneos dolicocéfalos, que son tan distintos a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Además, también encontró cráneos que estaban perforados, los cuales indicaban que allí estas culturas realizaban la trapanación o la perforación de los cráneos. Ellos hacían cirugías. Julio Tello por eso es tan importante, porque por sus descubrimientos. Y pues si estamos hablando de un arqueólogo de esta envergadura que encontró estos cráneos, pues podemos decir que esto de los cráneos no es una farsa, que son reales y en este momento los tienen en los museos, pero hay muchísimos de esos cráneos y esos cráneos tienen las normales fisuras craneales del ser humano. Entonces, pues nunca se puso en duda que fueran cráneos humanos, pero algunos sí tienen características bien raras. Por ejemplo, las fosas oculares son muy grandes para pues un ser humano normal y había una que otra cosa que llamaba la atención, que ya vamos a ir viendo respecto a eso. Aquí quería mostrarles una curiosidad porque me encontré con esto en uno de los textiles. Miren qué curioso este personaje Paracas. ¿Qué les llama a ustedes la atención? ¿Qué ven en este personaje? ¿Y por qué habré puesto estos aquí? ¿Qué tienen en común estos personajes? Y pues, ¿qué tienen de diferencia? Pues tienen de diferencia que el territorio es totalmente lejano, porque estamos hablando aquí de una deidad sumeria que es Ninurta, pero vemos estas alas y vemos aquí también en el personaje de Paracas que está muy ataviado, se nota que pues si lo ve un estudioso, inmediatamente va a decir que era un dios o un demonio o, bueno, una figura pues de la mitología de esta cultura, ¿no? O un sacerdote quizás, no sé, pero pues miremos los pies, son distintos, ¿no? Entonces sí, seguramente para ellos representa un personaje mitológico y pues aquí vemos aún más personajes sumerios con estas alas. Y pues yo estos seres alados los he visto también en Pumapunku, allí en esa Puerta del Sol. Es curioso, ¿no? Esto, pues, como para que ustedes lo tengan en cuenta, todas estas curiosidades. Aquí vemos a Julio Tello y vemos estos cráneos. El hecho de que un cráneo sí puede ser deformado, claro, pero, ¿qué me dicen de el tamaño? ¿Por qué debe aumentar el tamaño? Porque obviamente al fajarlo, pues se proyecta, ¿no? Pero bueno, ya más adelante, no me quiero adelantar a lo que hicieron los examinadores. De todas maneras, en Paracas hay unos cráneos demasiado alargados, o sea, que ya se salen del estándar humano, que son demasiado grandes y que superan 2 hasta 3 veces el cráneo humano normal. Entonces, aquí, por ejemplo, una cosa que es absurda que se encontraron los científicos es que hay unos que carecen de las fisuras normales de unión entre las placas craneales, por ejemplo. Aquí hay unos que carecían de estas uniones y ahí sí ya dicen, bueno, esto ya no es normal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De una enfermedad? Pues lo que dicen los estudiosos de hoy es, pues si se trata de una enfermedad, ¿por qué no le hacen un examen del ADN a estos cráneos?
No nos explicamos por qué no hacen examen de ADN. Además que muchos de esos cráneos tienen piel todavía, tienen tejido, tienen cabello. Es muy fácil realizarles un examen de ADN. ¿Por qué la arqueología oficial no lo hace? Eso es una gran pregunta. ¿A qué le tienen miedo? ¿Por qué en algunos de estos cráneos lo que se llama foramen magnum, que es ese, digamos, el hueco, como es una fosa que une la parte donde se une el cráneo con la primera vértebra, con la parte cervical, aquí de la columna vertebral? En algunos cráneos, ese foramen magnum está muy alejado del maxilar, o sea, está muy corrido hacia atrás. Eso en un ser humano no es posible, no es normal, porque ya ahí ya estamos cambiando toda la anatomía humana de esa persona. Entonces, aparte de tener un cráneo mucho más grande de lo normal, de no tener las fisuras de unión de las placas craneales, tiene también el foramen magnum hacia atrás. Eso es muy raro. Y obviamente los fisionomistas, todo, examinaron muy bien y en algunos cráneos dijeron, pues esto ya se sale de los estándares humanos, o sea que este ser que estamos analizando aquí no forma parte de la línea evolutiva humana. Ese es el dictamen que dieron. Vamos a ver aquí a otras personas muy importantes. Yo no sé si ustedes conozcan esta obra llamada Antigüedades Peruanas. Es una obra de 1850 de don Mariano Eduardo de Rivero y el doctor Juan Diego Tsudi. Es una obra importantísima. Este señor Mariano Eduardo Rivero, él nació en Perú, era un científico, ingeniero de minas, geólogo, mineralogista, naturalista, anticuario, era naturalista, diplomático. Es el principal científico peruano del siglo XIX. Este gran científico murió en Francia, o sea, era una persona que tenía unos estudios pues bastante densos, importantes. Entonces no podemos hablar ni siquiera que esto pueda ser un fake. No podemos decir que se trate de una obra amarillista, exagerada, mentirosa. ¿Por qué se los digo? Porque estos dos científicos, estos dos estudiosos apasionados de arqueología, hicieron un hallazgo único e impresionante, del cual muy pocos han tenido noticias, porque también en esa época se había apenas descubierto la cámara fotográfica y me imagino que no era fácil tener una cámara fotográfica para todas las personas todavía. Entonces no contaban con la cámara fotográfica para fotografiar esto. Ellos llegaron a un lugar, ya les voy a decir cómo se llamaba ese lugar. Era la cueva de Huichay. Allí en Perú, la cueva de Huichay, encontraron una momia femenina que estaba embarazada. Este hallazgo cambiaría la historia si tuviera suficiente difusión y si la ciencia oficial no fuera tan arrogante como para ignorar ese tipo de hallazgos. Resulta que esta momia tenía en su vientre todavía un feto, pero no era un feto ni siquiera, era ya un bebé formado de aproximadamente 7 meses, este bebé. Y la particularidad de ambas momias, tanto la madre como el bebé, es que tenían el cráneo alargado, eran dolicocéfalos. Y ella tenía ese cráneo y el bebé también. ¿Esto por qué es tan importante? Pues ya ustedes lo habrán captado. Estábamos hablando de que para la ciencia los cráneos así, con esta forma alargada, eran siempre deformados mecánicamente, ¿verdad? Esto tumba toda esa teoría de que siempre
se realizaba esta modificación artificialmente. No es así, porque es imposible que la madre hubiera podido haber alterado el cráneo de su bebé de 7 meses en el vientre, de manera que esto ya rompe con todo. Miren aquí cómo está unido este cráneo, es impresionante. Ahora entiendo por qué el Forum Magnum está tan atrás, porque claro, con toda esta masa aquí craneana, pues el peso, para equilibrar el peso, tiene que estar más atrás, esta unión para poder equilibrar. O si no, pues este ser, ¿cómo va a manejar ese peso aquí? Vean ese volumen. Esto es una litografía de una persona. Ustedes saben que los científicos de antes dibujaban y dibujaban muy bien. Aquí vemos todos los detalles de este ser que tenía 7 meses de edad y que estaba en el vientre de la madre todavía. La madre también tenía el cráneo así. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De una enfermedad? Pues les repito, sería interesante que nos dijeran qué enfermedad produce esto, porque no se trata solo del cráneo así, es todo, digamos que hay otras características, como les decía, por ejemplo, las fosas oculares también son distintas. Entonces, al ver todas estas características tan especiales, los arqueólogos de los cuales les estoy hablando, el profesor Mariano Eduardo de Rivero, la llamaban la raza antigua, una raza antigua, así la llamaron, porque reconocían que eran diferentes. Y no solamente ellos hicieron esos hallazgos, estos cráneos, por ejemplo, fueron llevados a Londres por un capitán de la Marina en esta época también, y fueron examinados, o sea que ya en estos años, ya en el pasado, todos estos hallazgos se estaban realizando y fueron dejando archivos y escribían, porque resulta que en ese tiempo no existía la cancelación y la censura que hay hoy. ¿Por qué? Porque había menos difusión. Digamos que este libro de antigüedades peruanas lo haya leído 10, 20 personas, no sé cuántas lo leyeron y ahí quedó todo. Unos pocos interesados. No es como hoy día que podemos abrir un canal en YouTube y hacer un video y que quizás, bueno, mi canal es pequeñito, pero hay canales que hablan de este tema y que tienen una difusión bombástica, es una cosa impresionante y llega a muchísimas personas la información. Así que hoy día hay más represión por esto, porque hay más difusión. En ese tiempo, los arqueólogos decían lo que encontraban, lo escribían, lo dibujaban y ahí quedaba en la biblioteca, en el archivo, y de pronto un día alguna persona iba y miraba el libro y todo quedaba allí. El problema es ahora, cuando se descubren ciertas cosas. En el pasado las cosas se interpretaban libremente, se decían, y cómo se decían, por medio del arte, de las manifestaciones gráficas, escultóreas, lo que se pudiera realizar. Así contaban ellos lo que veían y lo que sucedía. Y en el caso de Akenatón tenemos unos rasgos físicos muy particulares, no solamente el cráneo, lo bello es que aquí podemos ver también cómo era físicamente su fisionomía, lo podemos ver mejor. Se ha hablado, tal vez lo sepan ustedes mucho, acerca de que él tenía una enfermedad que entonces le producía este cuerpo extraño, así pues como femenino. Él era altísimo. Otros dicen, no, lo que pasa es que exageraban los rasgos, pero otros dicen, no, tiene una coherencia con una cierta enfermedad, no recuerdo el nombre, pero hay varias teorías respecto a unas enfermedades que producían también estos ojos almendrados. Y también se ha llegado a decir que Akhenaton era una raza distinta, era una especie distinta. Se ha llegado a decir que era extraterrestre también. Y Akhenaton tenía esta característica. Su esposa Nefertiti también. Y aquí los vemos probablemente con sus hijos.
Lo que me llama la atención a mí es que no tienen cuerpos infantiles. O sea, es curioso que los ponen pequeñitos y ellos se ven bastante grandes, pero no son niños. A mi parecer, esto es mi opinión personal, son cuerpos adultos y miren los cráneos, aquí los vemos claramente, dolicocefalios, alargados. Entonces, era una característica genética y eso es lo que han encontrado quienes estudiaron estos cráneos hallados en el pasado. Ellos descubrieron que esto tenía que ser genético y heredado. ¿Y por qué podemos estar seguros de que es así? Podemos estar seguros de que es así porque el señor del cual les hablaba, el autor del libro Antigüedades Peruanas, llamado Mariano Eduardo de Rivero, dijo algo muy importante. Dijo, esta momia que hemos encontrado con el hijo en su vientre es muy parecida a esos seres que viven entre los pobladores de la región, entre los aborígenes o los indígenas. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía había seres así vivos, conviviendo con los indígenas. Imagínense ustedes, 1850, hace 150 años. Entonces, esto quiere decir que estos seres convivían con los indígenas. O sea que vivieron hasta hace poco. No es una raza que se extinguió hace miles de años. En realidad alcanzaron a vivir mucho tiempo. Así que esto es bien interesante y aquí lo vemos mejor. Por el color podemos verlos, ¿no? Aquí, a la familia de Akenatón. Akenatón es un individuo que quisiera estudiar muchísimo a profundidad porque pues por todo lo que se ha dicho, pero lo he dejado para luego porque quiero hacer una búsqueda muy profunda debido a que pues también hay muchos prejuicios, hay ya como que cuando se ha hablado tanto de un personaje, yo soy muy desconfiada para hacer una investigación, ya que te puede influenciar muchísimo toda esa información que circula. Obviamente yo tengo que buscar mis fuentes, pero mientras más es difusa una información sobre un personaje, es más difícil llegar como a lo más profundo precisamente por eso, ¿no? Pero se puede, claro que se puede. Pero entonces ha sucedido algo bastante interesante en estos tiempos, porque ya vimos que en la antigüedad tenemos, tenemos ya documentado que en la antigüedad existían estas personas mediante los murales del periodo dinástico egipcio, por ejemplo, y ya tenemos otros murales y otros documentos que podemos verificar esto. Ya lo vimos que en el siglo XIX y en el siglo XX también, en el siglo XIX ya habían encontrado también estos cráneos con estos arqueólogos que acabamos de ver. Pero, ¿qué sucede hoy? Bueno, hace poco el señor, no sé si conocen a Jaime Maussan, es posible que sí, que es una persona que despierta mucha polémica y todo. Bueno, él formó un grupo de personas, una comisión. Había científicos, había periodistas para poder documentar toda la historia. Resulta que pues él supo que allá en Perú habían encontrado unas momias muy raras, muy especiales, muy distintas al normal ser humano y que unos guaqueros las habían extraído. Entonces fue difícil el contacto y todo porque estas personas son muy esquivas, obviamente ellos pues como les mencionaba antes, ellos tratan de buscar los coleccionistas que les puedan ofrecer mucho, pero Maussan se supo mover muy bien, hizo sus contactos y al final hizo venir a todas estas personas, a esa comisión de científicos, radiólogos, bueno, de distintas áreas, y a los periodistas los hizo ir a Perú. Y bueno, ahí hubo situaciones también muy anecdóticas, muy complicadas. Al final,
ya les llevaron esta momia que están viendo ustedes aquí en esta imagen. Yo cuando la vi la primera vez cerré la imagen y no quise enterarme más porque pues dentro de, digamos, como les repetía, como había ese boom de información, había sensación, entonces me daba desconfianza y yo inmediatamente ya como que no quiero saber y espero un tiempo. Ahora que las aguas se han calmado, tal vez más de lo esperado, ya fui a mirar esta situación de las momias y realmente es interesante, es muy interesante porque ellos sometieron estas momias a varias pruebas, a tomografías, a rayos X, a las pruebas pues con mayor precisión de las imágenes que pudieran tener. Se trata de, bueno, este cuerpo, miren que este tipo de posición es la que uno encuentra en las momias peruanas, porque así los enterraban sentaditos. Bueno, aquí lo vemos, por ejemplo, ¿no? Era así que se realizaba con su manta, se hacían como esos fardos, ¿no? Es como, es el modo de enterrarlos. Pero miren, bueno, aquí hay una persona, pero miren esta eh, anatomía tan extraña. Ustedes pueden apreciar aquí los dedos que son larguísimos. Aquí vemos a una de las personas que examinaron porque había muchos científicos allí con ellos para poder verificar, porque realmente ellos querían saber si era un fraude. Y cuando ya fueron a hacer los exámenes, lo que hicieron fue verificar que no se trataba de un fraude, que efectivamente son cuerpos orgánicos. Ellos, pues uno de los radiólogos tiene más de 35 años de experiencia, dio su cara y hizo sus declaraciones y dijo, yo veo aquí un cuerpo orgánico, no puedo decir que es humano porque todas las características que tiene salen de la clasificación de ser humano, no puedo decir que sea humano, no lo es. Obviamente, no conocemos hasta ahora un ser humano con 3 dedos, entonces eso absolutamente no es humano. Aquí están haciendo, este es uno de los técnicos radiólogos, Alan Machado, que estuvo examinando las momias. Aquí ya los vemos pues con otro tipo de examen. Aquí tenía una especie de placa en el pecho que todavía en el momento en que yo vi esto todavía no he visto si hay actualizaciones de qué era esto, qué tipo de objeto es. Aquí vemos claramente que son 3 dedos. Por ejemplo, las manos son dedos larguísimos. Uno de los dedos tenía todavía una uña. Y aquí hay algo interesante, porque si ustedes se fijan en este petroglifo y en este tejido, díganme ustedes, bueno, ustedes díganselo a ustedes mismos, ¿qué ven de allí de particular? Pues que las figuras aquí tienen 3 dedos, o sea que estas personas realmente sí convivían con estos seres y los dibujaban. Miren la cabeza, el cuerpo, los brazos largos. ¿Se dan cuenta de esto? Los brazos bien largos, los ojos grandes, sus fosas oculares muy grandes. Pues yo pienso que ellos todo el tiempo lo han dicho, pero pues nosotros como siempre, ¿no? No, pues es que ellos tenían una gran imaginación. Ellos inventaban, ellos ya abstraían y hacían figura abstracta. Y esto es abstracto, amigos. A ver, los que desmienten, pues ya dijeron que es que son manos humanas reconstruidas con otros huesitos de niños, de otras cosas. Le cortaron el dedo, los dedos, entonces quedó así. El cráneo ya dijeron que venía, realmente era de una alpaca. Entonces dice, veamos si aquí lo dice, de una llama que la cortó, en fin.
Pero, por ejemplo, en el video que yo vi de donde documentaban todo esto, este asunto del hallazgo y todo, pues me dio un poco de fastidio ver al que negaba, porque lo hacía desde su país, en una poltrona, en su oficina. No se tomó la tarea de ir hasta allá a hacer su examen, como si lo hizo Maussan con sus amigos, sus colegas y con los radiólogos y médicos forenses que estuvieron con él. ¿Será que estos forenses van a poner en tela de juicio su carrera en salir a decir esto es auténtico? Pues eso deja mucho que pensar realmente. La persona que era el encargado del museo allí en Paracas estaba realmente muy emocionado y no es para menos, porque si esto es real, significa pues que ahí está la prueba de que con los seres humanos habitaban otras razas distintas, otras especies humanoides, y es probable que se trate de individuos que no pertenecen a la Tierra, porque esa fisionomía y lo que ellos investigaron allí dijeron, estos seres no están dentro de la línea evolutiva de las especies en la Tierra, o sea, no son terrestres, no fueron producidos por la biología terrestre, o sea que no son humanos y es muy probable que vengan de afuera. Entonces, interesante amigos, sería lástima que no haya más científicos interesados en investigar esto, en mirar toda la historia de esto y cómo encaja dentro de la historia. Lo que hacen ellos es ya de una vez negar, decir que estas personas ensamblaron un cuerpo con partes, pero resulta que si fuera ensamblado eso se vería, porque además tiene tejido. Entonces, ¿cómo se regeneraría? El tejido muerto no se regenera. Si ustedes cortan un dedo, pegan, eso se ve en las radiografías. Y ahí no se veía esas uniones artificiales. Lo que lograron encontrar fue algo bastante interesante. Vamos a ver si lo veo por acá. Aparte de esta placa rara, donde es el esternón de este ser, donde iría el esternón, vieron esta placa aquí que probablemente era una aleación con oro, no me extrañaría para nada, y también tenía un anillo de una aleación de metal con oro, y recordemos que los Anunnaki, ¿a qué vinieron los Anunnaki? No estoy diciendo que estos sean Anunnaki pero pueden tener una relación. No lo sé, no lo sabemos porque no hay investigación al respecto. Obviamente no se ha investigado, pero algo interesantísimo es que en el vientre de esta criatura encontraron algo que parece ser 3 huevos. Esto lo vieron en rayos X. Entonces ellos dicen, pues si son huevos, si esto era un ser femenino, una hembra, quiere decir pues que están más cercanos a los reptiles que a los seres humanos. De hecho, pues miren también cómo es el rostro, ¿no? Lo que sería el rostro. Y aquí están viendo ustedes lo que posiblemente sería digamos, su aspecto físico externo según esta estructura ósea que encontraron. Aquí se ve la forma de la cabeza, cómo sería. El pecho es cóncavo, los brazos muy largos. Interesantes estos dedos tan largos, como parecidos un poco a las de las aves, ¿no? Pero le faltaría este dedo que pues para nosotros y para los primates y las aves es muy importante para agarrar, para aprender las cosas. No sé ellos cómo lo harían. Dicen que su manera es envolviendo las cosas. No sé cuál sería la utilidad de tener 3 dedos, pero precisamente si ellos no son de este planeta, pues seguramente de donde ellos vienen, esto era conveniente. Seguramente es así, esta fisionomía.
De alguna manera son compatibles para vivir porque respiraban el aire, porque seguramente se alimentaban con lo que había aquí y vivían con estos indígenas, convivían con los indígenas porque este señor que les digo, científico, gran científico, ingeniero, geólogo, mineralogista, etcétera, Mariano Eduardo Rivero, él lo dijo, ellos viven entre los indígenas. En 1850 estaban vivos, seguramente fueron ya los últimos. Entonces puede ser que lo que hayan encontrado de pronto pues sea parte de esa tribu, porque pues está muy bien conservado esa momia que encontró Jaime Maussan. La encontró pues está bien conservada y el cráneo, por ejemplo, es todo compacto. O sea, son cráneos, veamos si está por aquí. No sé si se alcanza a apreciar, pues no tiene uniones, realmente no se puede clasificar como ser humano. Estos son pequeñísimos, no sé si se trata de niños. No sé, como ya también estamos acostumbrados a tantos fraudes, a que nos mientan, a que nos tomen del pelo, porque ya ha habido fraudes como lo del cráneo ese que se suponía que era un primate, que era el eslabón perdido entre el humano y el primate y resultó ser un falso, pues ya tenemos que desconfiar de todo, pero en este caso, pues se nota que no es tan falso porque ya pues sería ultra confirmado que es un falso, aunque yo veo más videos y artículos desmintiendo y explicando que este dedo, que está conformado así y asá. Pues ya amigos, creo que nos compete a cada uno de nosotros investigar, informarnos, mirar, como siempre yo les he dicho, con una cierta distancia, no creer en todo lo que nos dicen, porque creer ya se vuelve una cuestión de fe. Ya cuando hablamos de creencia, pues estamos ya hablando de como de algo dogmático, casi religioso, y no debe ser así, ni para la ciencia, ni para nada. No se trata de creer todo lo que nos dicen, pero sí de mirar estas posibilidades. Y como les digo, hay conexiones interesantes como en las artes de estas personas donde dibujan a estos seres con tres dedos, donde también en los tejidos los podemos ver y no solo en la cultura paracas o nazca, también lo vemos en las culturas, en otras culturas vemos este tipo de manifestaciones. ¿Por qué era un privilegio tener la cabeza alargada? Ahora lo podemos entender. Porque si estas momias que encontraron allí en Perú son auténticas, son genuinas, quiere decir que para estos indígenas, para ellos, estas personas, estos seres eran especiales y es probable que tuvieran unas habilidades especiales. Igual los en el pasado, porque tendrán sus narraciones también orales, entre ellos también su mitología y todo, pues contarán historias seguramente de los llegados de las estrellas y de los dioses, ¿no? Lo que nosotros llamamos dioses. De manera que ellos sí lo saben, ellos tienen su historia allí y muchos pueblos en el mundo también encontraron estos cráneos en Malta, como les decía, en África, en Asia, en todas partes del mundo, amigos, y todavía continúan a deformarse el cráneo para parecerse a ellos. Es todo eso. Es todo queda allí, parecerse a ellos. Tantas cosas con las que ellos se atavían, los sacerdotes, tantos adornos y el uso del oro, esa importancia que le dan al oro. Todo esto viene de los llegados de las estrellas porque ellos los quieren imitar, quieren ser como ellos. Y por eso significa estatus, pues miremos quién era Akenatón y cómo eran estas familias. Ahora, hay otros que encontraron como
Tutankamón, por ejemplo, que ya tienen el cráneo un poco más pequeño. ¿Por qué? Porque obviamente con el tiempo ellos se fueron mezclando, a pesar de que trataron de mantener sus linajes puros, su raza pura, pues poco a poco se fueron mezclando con otras personas y esa cualidad del cráneo alargado, dolicocéfalo, se fue ya modificando y se va como atenuando y ya se ven, sí, unos cráneos un poquito larguitos, pero ya no son tan puros, ¿no? Porque es lo mismo cuando una raza, pues perdón la comparación, pero si nosotros tenemos una raza con pedigrí y la cruzamos con otra, pues se van perdiendo las características, ¿no? Eso no quiere decir que ellos tuvieran pedigrí, sino que se van perdiendo esas características de esa raza en especial, ¿no? Entonces, amigos, pues gracias por haberme acompañado hasta aquí. Yo espero que esta información les haya agradado, les haya parecido interesante. Si quieren añadir algo, porque muchos de ustedes se nota que investigan, entonces yo me pongo muy contenta cuando veo sus aportes aquí para el canal y siempre me ponen a pensar, me hacen reflexionar muchísimo y no crean que no voy a mirar lo que ustedes me sugieren porque a veces me dicen, mira, lee esto, busca esto, claro que sí. A veces ya lo conozco, pero me agrada muchísimo que ustedes pues estén tan informados y como tan en línea con todo este conocimiento. De manera que me siento muy orgullosa de las personas que se están suscribiendo al canal realmente. Yo les mando un abrazo enorme. Nos veremos muy pronto en Mystery Channel porque siempre hay historias y misterios por descubrir. Hasta pronto, amigos.